Bien, buenas tardes a todos y todas, ¿ya? Y gracias primero que nada al doctor Fernando Viñals por aceptar participar en estos seminarios que se dan en el marco de los cursos de investigación de la beca de obstetricia y ginecología. Eh, y bueno, la idea es que nos muestre lo que ha preparado y nos cuente un poco también, y después conversaremos en base a preguntas sobre los desafíos o lo que se puede hacer desde la clínica en cuanto al ámbito de investigación, ¿ya? Así que muchas gracias, Fernando, y me imagino que totalmente disponible para las preguntas o los comentarios que se puedan hacer. Sí, por supuesto. Gracias, Marcelo, por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Espero ser capaz de entretenerlos en este rato que va a ser ha sido para mí, preparar esta presentación ha sido un poco volver a la historia de lo que he tratado de hacer en los últimos 20, 25 años. Yo soy de Concepción, estudié medicina en la Facultad de Medicina en la Universidad de Concepción, hice mi beca primaria inmediatamente después del pregrado y la verdad es que siempre he tenido un arraigo importante por la universidad y a pesar de haber tenido oportunidades de haber migrado, la verdad es que afortunadamente no me he quedado. No, me he quedado aquí y eso significa que construir mis expectativas y las cosas que quisiera desarrollar como es esta área específicamente de publicar, tuve que tratar de adaptarla a cómo hacerla desde la vereda que van a terminar de entender ustedes en este rato que vamos a conversar. Esto puede ser muy árido, pero como ustedes son becados y están en la parte formativa de la especialidad, quise hacerlo entretenido. Entonces, parto mostrándoles una sección del tórax fetal. A la izquierda está naturalmente una pieza de necropsia y en la línea intercalada corresponde a la línea de sección que está mostrando a la derecha una visión de 4 cámaras cardíacas. Está entonces los pulmones, está la caja torácica y el corazón fetal específicamente con sus reparos anatómicos, están los ventrículos, las aurículas y naturalmente algunas estructuras del tórax. Y estos ventrículos y aurículas tienen una particularidad durante la vida intrauterina que parto como introducción mostrándosela. El ventrículo izquierdo es el que forma la punta del corazón y básicamente este ventrículo, que es el que se está moviendo al costado acá, entonces la cámara que termina siendo más apical del corazón, específicamente el ventrículo izquierdo. Este ventrículo, a diferencia del ventrículo derecho, es cónico en su estructura, su borde interno es liso, y el aparato de sostén de la válvula auriculoventricular que permite la separación de la aurícula del ventrículo izquierdo, va a insertarse a la pared libre del ventrículo. Estas son todas características morfológicas del ventrículo izquierdo en cuestión. Y a su vez también, este ventrículo izquierdo es más largo que el derecho, y la razón está dada porque hay un paquete muscular en la punta del ventrículo derecho que se llama banda moderadora, y eso hace que la cavidad directamente del ventrículo derecho sea un poco más corta que la del ventrículo izquierdo. Y en relación al ventrículo derecho, el ventrículo derecho es retroesternal, o sea, es la cámara más anterior del corazón, siendo la cámara más posterior del corazón la aurícula izquierda, o sea, delante del cuerpo vertebral está la aurícula izquierda y retroesternal está el ventrículo derecho. Estas son formas mnemotécnicas de reconocer pues, cavidades, naturalmente, para aprendiendo o también cuando hay alteraciones estructurales. Y una característica muy importante de los ventrículos es que son de tamaño similar entre sí. Cuando uno los compara hasta la semana 28 aproximadamente de gestación, los ventrículos fetales son similares entre sí, también las aurículas son similares entre sí. Y eso se ha denominado proporción, o sea, las cavidades son proporcionadas entre sí, situación que va cambiando en el tercer trimestre, básicamente las cavidades derechas se van dilatando. Y esta proporción es un signo también de normalidad del corazón y por ende la desproporción es un signo de anormalidad. Y les comento esto específicamente porque lo van a comprender en un par de minutos más. La válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho es un poco más apical, o sea, la inserción de las válvulas aurículo-ventriculares es diferenciada. Hay una que es más apical
y la izquierda es un poco más caudal, específicamente. Y a su vez, por último, el sistema de sostén de la válvula, en este caso, que es la tricúspide, va a insertarse hacia la punta del corazón y no hacia la pared libre como ocurría en el ventrículo del lado izquierdo. Estas características son básicamente las características típicas de los dos ventrículos. Y les cuento todo esto básicamente como introducción al periodo que probablemente marcó un hito en mi vida y que resumo en forma simple. Yo hice mi beca primaria de obstetricia y ginecología, como muchos de ustedes, entre el año 91 y 94. Además de las labores y responsabilidades que tenía, como ustedes tienen, solicité hacer un par de estadías en el Departamento de Medicina Perinatal durante mi beca en la Clínica Las Condes. En ese tiempo la Clínica Las Condes tenía un departamento perinatal bastante potente en el país, así que estuve unas par de veces ahí. Y durante mi beca, al final de la beca, también utilicé un par de meses opcionales para irme afuera. En ese tiempo creía, y mucha gente creía, que el futuro estaba en el cáncer de ovario, la detección precoz del cáncer de ovario. E incluso eso me llevó a destinar recursos y un mes de estadía ya, para después darme cuenta que no servía. Y la historia ha determinado que eso no sirve. Así son las apuestas en la ciencia específicamente. Y también estuve una estadía con un posbecado también de la universidad, que estaba haciendo su residencia y después trabajó en Londres durante mucho tiempo, que es el doctor Waldo Sepúlveda, que también ha publicado mucho en ultrasonido y en medicina fetal específicamente. Y luego de todo eso, volví, me contraté en la universidad, en el hospital con algunas horas, y como todos ustedes y todos los que se reciben, hice consulta privada y empecé a hacer ultrasonido. Naturalmente venía con un barniz de haber estado en en lugares distintos a lo habitual, y eso naturalmente a una etapa muy joven genera un cierto grado de seguridad, un cierto grado probablemente también de convicción en las potenciales capacidades, y eso naturalmente es parte de la juventud. En medicina uno con el tiempo aprende a convivir con sus cruces, y los errores los tapa a veces con tierra, de tal forma que eso uno habitualmente a esa edad uno no lo reconoce, y uno de los buenos ejemplos es lo que les voy a contar. El año 99 me tocó atender una primigesta, haciéndole ultrasonido, que estaba en seguimiento ecográfico por un percentil bajo de crecimiento fetal. Tenía varias ecografías que se repetían periódicamente para hablar la curva de crecimiento, derivadas por un médico que apostaba en mi carrera futura. Y para más remate, la paciente era conocida no solamente en la ciudad, sino que conocía mía, su marido era conocido mío. Este es el corazón, en el cual un feto de menos de 28 semanas. Y lo que estoy mostrándoles en las flechas es básicamente lo que les nombraba anteriormente como desproporción. O sea, siendo topográfico, lo de la derecha es derecha y lo de la izquierda es izquierda. O sea, el lado derecho del corazón es más grande que el lado izquierdo. Y esa situación, a esta edad gestacional, era naturalmente una situación que no era lo habitual. Y los diagnósticos diferenciales, nuevamente volviendo a la vereda de la formación, siendo ustedes becados, son varios. Las aneuploidías pueden producir esto, a veces el Down se expresa de esta forma, siendo el corazón estructuralmente normal. A veces hay un cierre del foramen oval, a veces hay un cierre ductal también que puede generar esto. A veces puede ser expresión de una restricción del crecimiento intrauterino severo, como hay un incremento de la resistencia periférica placentaria. A veces hay un desbalance de las cavidades, pero eso es las formas más extremas de retardo de crecimiento intrauterino. Y también existe la posibilidad que sea la expresión de cardiopatías, que son difíciles de detectar, como la coartación de la aorta y también el drenaje venoso anómalo pulmonar total. Ese sería el listado de condiciones que se pueden expresar como la imagen que ustedes están viendo. Este feto tenía un retardo de crecimiento, estaba en el percentil 10. A esa altura no se sabían las calculadoras, no existían las calculadoras de riesgo que hay hoy día, ni la información que existe hoy día, de tal forma que era un retardo de crecimiento intrauterino, por ende era algo respetable. Los flujos fetales normales, y yo lo atribuí esta dominancia derecha a la condición del retardo de crecimiento intrauterino, que era posible naturalmente de ver en los reyes residuos extremos, a pesar de que esta situación no era en la situación del feto en cuestión, pero eso es lo que yo pensé en ese momento.
hicimos el seguimiento reiterado hasta el momento del parto. Naturalmente el bebé nació a término, debutó inmediatamente con un shock cardiogénico y se le diagnosticó una cardiopatía ductus dependiente. Básicamente era una coartación de la aorta crítica, se trasladó a Santiago de urgencia. Gracias a Dios no falleció en el traslado, gracias a Dios se pudo operar a tiempo. Hoy día tiene casi 22 años de vida. Bueno, la respuesta humana frente a situaciones como esta, que son al día de hoy, que es el error, el error es algo que uno convive. El diagnóstico, en la vereda mía, el diagnóstico es una vereda en la cual uno aprende a convivir con el error. Y hay distintas formas de poder enfrentarlo. La forma que yo tuve fue básicamente tener una gran vergüenza y sentir que naturalmente todo lo que yo creía que valía desde el punto de vista de mis capacidades a esa altura no tenía ningún sentido. Entonces, hay veces que uno reacciona de una forma distinta y uno da vuelta la página y no comprende que esta situación puede ser una oportunidad, como yo la traté de tomar. Y lo que traté de hacer en el fondo es plantearme cuál era la pregunta importante que yo debía hacer, porque lo que tenía claro es que si me iba a dedicar a esto, a ecografía, en ese tiempo aún hacía consulta, pero si me iba a dedicar a esto, debía hacer lo posible porque esto no me ocurriera nuevamente. O si me ocurriera, que me ocurrieran errores nuevos, pero no errores como el que estaba cometiendo. Entonces la pregunta importante, y ahí parte una de las cosas importantes cuando uno intenta hacer investigación o ciencia o descubrir algo, o por último pensar en cómo uno puede avanzar en algún área que sea de su interés, es plantearse la pregunta importante. Entonces la pregunta importante fue cómo yo puedo maximizar la detección prenatal de cardiopatías congénitas. Y naturalmente, si eso es factible hacerlo, claro, ¿cómo hacerlo reproducible además? O sea, está bien, uno puede dedicarse a hacer algo en forma perfecta y probablemente en las manos de uno eso puede ser naturalmente arte. Pero en la atención práctica de la medicina, los artistas son pocos y yo no soy uno de ellos. Entonces lo importante era cómo hacer que este esfuerzo fuera reproducible, o sea, que otros operadores también pudieran disfrutar de este hallazgo que significaba básicamente hacer que uno pudiese detectar mayor cantidad de cardiopatías congénitas. En ese tiempo, recuerden que la cardiología fetal empezó a fines de los 80, estamos hablando en los 90. En general, lo que nosotros hacíamos era una copia de lo que se hacía en cardiología infantil. Y por ende, entonces, los cortes que se utilizaban en cardiología fetal eran cortes de cardiología infantil. Y básicamente estos cortes, que son ejes largos, significaban una serie de maniobras con el transductor que le imprimían cierto grado de complejidad. Básicamente había que hacer una rotación y angulación del transductor, como ustedes lo están viendo en la mano ahí, que eran movimientos que naturalmente eran factibles de ser realizados por algunos operadores, pero para otros significaba básicamente que no se podía hacer. No entraban. Y además una angulación que permitía de alguna forma desproyectar en un plano oblicuo del tórax, no un plano transverso, entonces los tractos de salida. Entonces de esa forma uno podía ver la pulmonar, como se está viendo aquí, y la aorta, y ambos vasos que se cruzan. Las imágenes que les estoy mostrando son imágenes bien claras, bien consistentes con un corazón con sus grandes vasos absolutamente normales. Y naturalmente estos planos de visión son fundamentales para detectar anomalías de los tractos de salida, de las grandes arterias. De tal forma que eso era algo que se conocía, la cardiología infantil lo tenía establecido, y los primeros que hicieron cardiología fetal fueron los cardiólogos infantiles, de tal forma que para ellos era natural hacer estos movimientos y tuvieron que aprender a hacerlos en el feto. Pero naturalmente, como empezamos los obstetras a hacer ultrasonido, nos encontramos con este muro de hacer que estos planos de reproducción fueran reproducibles. Entonces, en esta frustración y en este proceso de plantearme la pregunta, empecé a estudiar básicamente. En ese tiempo recuerden que no había internet, había que ir a las bibliotecas, comprarse los libros, y si uno quería pedir alguna bibliografía había que prácticamente leer una solicitud cercano a algún ministro, había que leer una solicitud en la biblioteca, esto demoraba varios días, había mucha gente que hacía lo mismo, de tal forma que esto era engorroso.
y luego de tener los abstracts había que pedir las revistas, no todas las revistas estaban, de tal forma que esto era realmente una peregrinación con el fin de buscar información. Logré encontrar esta publicación de un doctor que a mi juicio fue el que modificó el screening cardíaco en la vía intrauterina, que es el doctor Yu, que es un doctor que trabajaba en esa época en la Universidad de Toronto, en Canadá, y él hizo, siendo cardiólogo específicamente, la observación de que la visión de tres vasos, que fue posteriormente definida como la visión de tres vasos de Yu, podía entregar información de los tractos de salida haciendo simplemente un deslizamiento del transductor, o sea, desde el plano transverso, que se utilizaba para ver 4 cámaras, que se las mostré al principio. Bastaba deslizar el transductor sin tener que angularlo ni rotarlo, sino que llevarlo solamente un poco más hacia el mediastino, hacia el cuello del feto, y aparecía esta imagen, y una imagen muy próxima a la base del corazón, en el cual se veía la pulmonar, con sus ramas, la aorta ascendente recién saliendo del corazón y la vena cava superior. Tres vasos básicamente eran la estructura, y naturalmente esto fue una revolución para los que tuvimos la oportunidad de aprender esto, porque básicamente lo que comprendimos es que sin tener que angular el transductor ni rotarlo, en este proceso que ustedes ven de un barrido, y si están mirando la cámara mía, es básicamente tomar el transductor y deslizarlo desde la visión de 4 cámaras pura, dentro del plano transverso, en el cual uno ve solamente una costilla en la periferia, y naturalmente ve, partiendo desde el principio, imagen de 4 cámaras, hay una costilla a su alrededor, 2 ventrículos, 2 aurículas, este es el lado izquierdo, la cámara más posterior, la cámara más anterior, el ventrículo más largo que forma la punta, luego la emergencia de la aorta con su válvula aórtica y el tabique interventricular que se continúa con la raíz anterior de la aorta, y posteriormente la visión de 3 vasos de Yu, y un poco más arriba la visión de 3 vasos tráquea, y esto conformaba un barrido que naturalmente yo consideré que era una revolución del punto de vista del diagnóstico prenatal, y lo que hice fue tratar de asumirlo como tal. En la teoría, básicamente, es solamente trasladar el transductor, como ustedes están viendo que yo lo hago con mi mano, en el abdomen materno, sin angular y sin rotar. Y esto, en ese tiempo, era naturalmente no demostrado, no probado, que esto podía reproducir la información que en los otros planos estaba. Bueno, yendo un poco al conocimiento médico más de una década posterior, aquí hay varias secciones de los grandes vasos sobre la visión de 4 cámaras, todos transversos. Aquí está la directa macroscopía del feto y la concordancia con la imagen ecográfica. Esto correspondería a los 3 vasos de Yu. Si uno desliza el transductor un poquito más arriba, se modifica siempre habiendo 3 vasos. Uno ve la rama, en este caso derecha de la pulmonar, y el ductus arterioso. Se llama visión transversa del ductus arterioso. Después está la visión del arco aórtico transverso. Son todas definiciones probablemente un poco más exquisitas, un poco más semánticas, un poco más puristas, que en la práctica todas pasan por milímetros de un lado al otro lado del feto, pero que brindan información rica desde el punto de vista de los tractos de salida. Y por último, la más importante que tiene todo el mundo incorporado hoy día, que es la visión de 3 vasos tráquea, y básicamente ver un poco más cerca del cuello fetal, en el cual se ve la pulmonar, el arco aórtico transverso y la vena cava superior como 3 vasos nuevamente. De tal forma que este proceso, que se los repito nuevamente en esta imagen, y luego con la nomenclatura específica de cada una de ellas a esta área, entregaba una rica información. Y yo estaba convencido de que este era el futuro, que el futuro era hacer esto porque esto era fácil. De hecho, yo aprendí a hacerlo rápidamente. Y lo que era fácil, naturalmente, tenía que darle algún uso. Esto básicamente significó que era un camino que yo aprendí viendo estas publicaciones, pero que tenía que madurarlo. Y partí en el año 2001, algunos meses a aprender corazón específicamente, con la persona que fue en ese tiempo mi jefe, que hoy en día está fallecido, que es el médico que firma la carta abajo. Y luego de eso, el año 2001, estuve un tiempo allá, fue un tiempo realmente excepcionalmente bueno, realmente aprendí por primera vez de corazón, aprendí cuánto no sabía de corazón, que también es muy importante, aprendí a darme cuenta que mientras más uno estudia, más se da cuenta de lo ignorante que es, y eso
esa sentencia la mantengo hasta el día de hoy, más aún hoy con la cantidad de información que hay. Y luego me envalentoné y empecé un trabajo que ya partía algunos años atrás, que era de levantar información con respecto a este proceso. Se lo resumo en estas 4 publicaciones que hicimos en Chile, específicamente en la revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, el año 2002. Lo que hicimos en la clínica fue, en primer lugar, este trabajo aquí arriba, que fue levantar la información. ¿Cuántos cardiópatas nacían en una clínica privada? Bueno, en ese tiempo las maternidades y las unidades de recién nacidos específicamente se sometían a una encuesta del ECLAM, que era una encuesta latinoamericana de malformaciones congénitas, de tal forma que si había una matrona obsesiva, eso naturalmente permitía levantar información y logramos reproducir cuántos cardiópatas nacían, cuántos nacían con diagnóstico y sin diagnóstico. Las cifras eran las mismas que las reportaba, de tal forma que estábamos de acuerdo. Después hicimos cuántos casos detectamos prenatalmente con esta nueva técnica, con un poco más de 1000 pacientes. Para hacer esto, ustedes comprenderán que uno tiene que tener una base de datos, que en ese tiempo eran básicamente un archivador con hojas, que alguien tiene que revisarlas, que en ese tiempo era el que les habla, que uno trabajaba de tal forma que no había tiempo, y como todas las cosas hay que hacerlas en los horarios que no corresponde, o sea, hay que quitarle horas a otras cosas. Y naturalmente es imposible hacer las cosas solas, con lo cual alguno de los dineros que ganaba lo destinaba a contratar matronas para que me ayudaran a ordenar la información, a llamar a los pacientes, a hacer seguimiento telefónico para saber cuántas habían nacido, si me había equivocado, si había aceptado el diagnóstico, etcétera, etcétera, con el fin de lograr un cuerpo de información, que fue lo que publicamos el año 2002 y que llevamos a este congreso que está a la derecha el año 2001 a Londres. Y increíblemente gané hasta dinero, me dieron 1000 libras esterlinas, que me sirvieron para seguirle pagando a esta gente que me ayudaba y naturalmente poder comprarme una computadora en ese tiempo y obviamente poder tener una base de datos, comprar un Excel y también en el fondo invertir en que esto tenía que seguir. Este proceso siguió y nuevamente partiendo de la vereda de que los cardiólogos hacían las cosas de una forma, pero nosotros queríamos hacerlo de una forma que era más simple. Los cardiólogos diagnosticaban dependencia ductal en una visión sagital del feto, completamente ortogonal a los transversos, y que es la visión que hasta el día de hoy es difícil de reproducir incluso en ecocardiografía. Entonces yo dije, bueno, si nosotros estamos viendo el ductus arterioso y el arco aórtico transverso en transverso, y este feto tiene una cardiopatía ductus dependiente, bueno, si le aplicamos color, el flujo va a ser reverso, o sea, la sangre en vez de ir en un sentido, va a ir en el otro sentido, con la diferencia, eso está aprobado por los cardiólogos, no fue ninguna invención, sino que con la diferencia que yo igual podía verlo en este plano de visión transverso. Bueno, la idea funcionó y el trabajo lo aceptaron en la revista que hoy día es la revista más importante de ultrasonido ginecobstétrico en el globo, y es una revista donde empezamos a publicar. Este fue uno de los primeros trabajos del año 2002 y fue rápidamente aceptado con una visión que hasta el día de hoy se utiliza en todas partes. Y luego partí nuevamente a Londres. Fueron varios viajes que fui a hacer un curso de intensivo de cardiología fetal, en que finalmente terminé ayudándole a los profesores a hacer parte de estos cursos, al seguimiento de las pruebas, puras tonteras que significan en el fondo confianza. Y luego, el año 2003, vino uno de los probablemente trabajos más importantes que hicimos. Lo hicimos con el doctor Fernando Heredia, que en ese tiempo era becado, brillante, era muy buen ecografista. Fernando participó un tiempo, le gustó la ecografía, fue con Frédéric Gentil a Estados Unidos un tiempo, y habría sido un excelente ecografista. Con él hicimos este trabajo, que es un trabajo en el cual describimos toda la categorización de cómo funcionaba la visión de 3 vasos tráquea para confirmación de normalidad o sospecha de anormalidad. Es un trabajo que tiene unos esquemas muy lindos que fueron todos hechos por Fernando, que sé que les va a hacer una charla en un par de días, en un par de semanas más. Y aquí describimos con precisión cómo se comportaba este plano de visión en distintas condiciones anormales del corazón fetal, distintas condiciones que permitían la sospecha entonces de cardiopatía. Este fue un trabajo que sigue vigente hasta el día de hoy. Yo ahora tengo que escribir un capítulo sobre 3 vasos tráquea, y el capítulo me lo piden específicamente gracias a este trabajo que tiene varios puntos importantes. Quizás el más importante de todos es esta última imagen,
que es que en un tipo de patología del corazón se ven 2 vasos en vez de 3. Entonces una alteración numérica evidente. O sea, si uno está buscando siempre 3 y ve 2, probablemente eso va a saltar a la luz del operador y probablemente esa cardiopatía va a ser difícil que pase inadvertida. Así de relevante. Bueno, en este proceso, nosotros trabajamos con máquinas, obviamente. Llegó una máquina que la historia es un poco más entretenida. El año anterior, era el año 2001, creo que fuera 2002 aproximadamente, Clínica Las Condes se compró el primer ecógrafo tridimensional en Chile. Inmediatamente llegaron los vendedores a vendernos a nosotros, con mi jefe de esa época, y yo probé la máquina y dije, esta máquina es muy mala. Entonces dijimos, no la vamos a comprar. ¿Pero cómo van a comprar? No la compramos. Entonces, la siguiente versión es esta máquina que ustedes están viendo ahí, que la trajeron y básicamente la persona que me la mostró me dijo, mire, doctor, tiene un software que se llama Stick. Y este software lo que tiene básicamente es que usted hace una adquisición tridimensional del corazón. O sea, el 3D tiene como principal problema que las cosas no deben moverse. Usted no debe moverse, el feto no debe moverse porque genera artefactos. El 4D, que es tiempo real, no genera artefactos. Pero en esa época no había 4D del corazón. Entonces un órgano que está permanentemente moviéndose, no había forma de poder hacer una adquisición volumétrica. Lo que ustedes están viendo es una adquisición volumétrica del corazón fetal que está siendo manipulado para obtener una visión de 4 cámaras. En este caso el feto estaba en podálica y ahora quedó encefálico, lo rotamos manualmente. Y se está haciendo un barrido en el cual estoy reproduciendo las secciones transversas. Entonces se adquirió un volumen amplio sobre el pecho del feto, desde que va desde el abdomen, ahí están viendo ustedes el estómago, la punta está al mismo lado del estómago, o sea, el corazón está apuntando hacia la izquierda, y ahí naturalmente se hace un barrido en el cual se incorpora todo, la salida de la aorta, incluyendo la visión de 3 vasos tráquea. Entonces, cuando esta máquina llegó, yo dije, bueno, si uno adquiere un volumen de un feto, naturalmente puede reproducir los mismos planos que hemos estado todos estos años tratando de inculcar y además verlos en movimiento, como ustedes están viendo que se hace en movimiento. Entonces, vino como una ola obsesiva en el cual lo que hice fue, textual, lo siguiente. Le dije a la gente, ¿ustedes me pueden dejar la máquina 2 semanas? En segundo lugar, llamé a un amigo, que era compañero mío de universidad, que también es obstetra, el doctor Juan Pablo Poblete de Rancagua, que le gustaba mucho el ultrasonido, no tenía idea de hacer tridimensional, le dije que se viniera un fin de semana, suspendí la consulta el viernes, llamé a un policlínico, hablé con una matrona amiga, le dije, necesito 100 pacientes, viernes, sábado y domingo. Eso era hacer ciencia en esa época. Llegaron las 100 pacientes con un acompañante, le íbamos a hacer un 3D de la cara, y en un fin de semana adquirimos 100 volúmenes del corazón fetal, que posteriormente analizamos. Hicimos la primera publicación, que fue reportada el año 2003, en la misma revista estaba otro trabajo de Stick también, pero publicado nada más ni nada menos que por Gregory Debord, que es uno de los cardiólogos fetales más famosos del mundo, hasta el día de hoy vigente. Y fueron los 2 primeros trabajos de Stick publicados en el mundo, en el cual reportábamos que esto podía, en este caso, ser adquirido por un tercero, que no era experto, que es el doctor Poblete, y analizado por un, entre comillas, experto, que supone que era yo, y obtener entonces información que fuera reproducible. Y de ahí vino entonces una explosión de aplicaciones. Luego hicimos trabajos de telemedicina, en el cual convencí a un doctor de Punta Arenas y otro de La Serena. Al de La Serena lo conocía porque era posbecado de Concepción. Al de Punta Arenas nunca lo he conocido, el doctor Mandujano, físicamente. No, miento, creo que alguna vez lo conocí, porque lo conocí en un curso. Pero ellos tenían el mismo equipo que tenía yo, de tal forma que decidimos que ellos iban a seguir un protocolo que yo se los enseñaba por teleconferencia en esa época. Y naturalmente ellos tenían que mandarme los volúmenes por internet, cosa que hoy día parecería trivial, pero en ese tiempo no había banda ancha. De tal forma que para subir un volumen nos demorábamos desde La Serena 20 a 30 minutos por volumen, y desde Punta Arenas, y no solamente porque era más largo, sino porque además hubo que utilizar internet por satelital, se demoraba 30 a 40 minutos cada volumen. Y nosotros movimos alrededor de
42 volúmenes desde La Serena y 35 de Punta Arenas, incluyendo una paciente de las Islas Falkland, o Malvinas, dependiendo de cuál sea su interés argentino o inglés, que venía con la sospecha de cardiopatía, y el doctor de Punta Arenas sospechó una transposición que confirmamos por telemedicina el año 2005. Esto fue publicado y este trabajo del 2005 me permitió que me invitaran a un congreso mundial a dar una charla precongreso sobre la metodología de telemedicina. Seguimos con esto de la telemedicina gracias a la volumetría y describimos cómo podría ser una forma fácil de diagnosticar transposición de las grandes arterias, que es la cardiopatía crítica per se, y que tiene 4 cámaras absolutamente normales. Y esto en 2006, entonces tomamos casos de Lima, Perú, el doctor Ascenso, de Rancagua, el doctor Poblete, de Carmina Comas, de Barcelona, de Gustavo Vargas, que estaba en La Serena, y nosotros, nuestros casos, los levantamos y describimos la técnica de cómo había que ver visión de 3 vasos que si uno encontraba 2 vasos en vez de 3, 2 vasos en vez de 3, el diagnóstico casi por seguro era transposición de las grandes arterias, salvo los diagnósticos diferenciales de tronco arterial común, o que hay 2 vasos solamente saliendo del corazón, o sea, un vaso saliendo del corazón, y doble salida tipo transposición, que también es una forma de transposición. Y hoy día, si ustedes miran cualquier texto de cardiología fetal, cuando se habla de transposición, se habla que habitualmente hay 2 vasos en vez de 3 en el mediastino superior, y aquí está la razón de la publicación. Luego seguimos fantaseando con el 3D, las máquinas mejoraban, y empezamos a describir cardiopatías en visiones que solamente se podían lograr con 3D, esto fue el año 2006. Luego, con mi jefe, que ya estaba con un cáncer, ya logramos hacer, él no alcanzó a terminar el trabajo, falleció justo cuando estaba el trabajo en revisión, y después cuando fue publicado se hizo la mención que era un trabajo post-mortem de él, en el cual aplicamos esto en primer trimestre, viendo en primer trimestre cómo se veía entonces toda esta misma reproducción en el año 2008. Y luego, naturalmente, luego de tantos años de tener volumen, muchos grupos empezaron a hacer trabajos colaborativos en el cual uno sumaba 20 volúmenes, 30 volúmenes, 20 sanos, 40 con cardiopatía, y empezó a dar a luz trabajos colaborativos que hoy día son bastante frecuentes porque no hay tantas series como para poder lograrlo. Y esto finalizó el año 2011 con un gran honor que me hizo Eduardo Gratacós, que fue de hacer una editorial en la revista que él es editor en jefe, que es Fetal Diagnosis and Therapy, y hizo una editorial de cómo estaba el aspecto de la consultoría de Internet, que hoy día ustedes saben que en realidad el CERPO lo hace, el CERPO, que es el centro de derivación de gran parte del país de malformaciones congénitas, hace Internet para cardiopatías congénitas, es una modalidad distinta, pero naturalmente esto partió aquí humildemente desde Concepción. En el año 2012 se reconoció que no era suficiente ver 4 cámaras y que había que ver los tractos de salida. Y el año 2013 las guías cambiaron y todo el mundo se vio obligado a ver los tractos de salida. Sin embargo, ya estaban las herramientas que era verlo en los planos transversos. De tal forma que probablemente uno podría decir que en todo este proceso hay muchas cardiopatías congénitas que hoy día se diagnostican y que uno podría pensar que este sueño de cómo maximizar la detección podría tener el límite del 100%, llegar al 100%, y que naturalmente todo esto es reproducible. Entonces la pregunta que uno se hace después de todo este tiempo, ¿es efectivamente así? Las cardiopatías congénitas son las anomalías mayores más frecuentes al nacer. Se definen anomalías mayores aquellas que requieren intervención durante el primer año de vida, porque si no, fallecen. Y son las más frecuentes. Hace 28 años que se describió por la misma doctora que me enseñó a mí un poco en Londres, que es Lindsay Allen, cómo enfrentar la pesquisa antenatal. Hace 28 años ellos describieron cómo hacerlo. Y al día de hoy, el metaanálisis más reciente demuestra que los países desarrollados, en global, el diagnóstico prenatal falla la mitad de las veces. Perdón, en global. En los países desarrollados se detecta más o menos lo mismo, entre un 30 y un 60%, y aquí está el listado de citas que validan lo que les estoy diciendo. 30-60%. O sea, la mitad de las veces más o menos se detectan las cardiopatías congénitas. Claro, si uno ve centros universitarios, centros de referencia, centros dedicados, a lo mejor nosotros podríamos estar probablemente aquí en este grupo del 80%, quizá un poquito más,
la detección es súper alta. Y cuando uno imprime, uno dice, va a hacer ecocardiografía fetal a toda la gente, uno espera que la ecocardiografía detecte cerca del 90%, alrededor del 85-90% de las cardiopatías congénitas. No se llega nunca al 100%. Eso ocupando la herramienta más eficaz en manos correctas, con equipamiento correcto y siguiendo un protocolo establecido por estructuras generales en el mundo. Y este año se publicó un artículo por un grupo holandés, liderado por la doctora Hack. Durante muchos años ella también trabajó en STIC y lidiábamos con los trabajos que ellas hacían y los nuestros, un grupo brillante, y publica la experiencia en Holanda. Esto es súper interesante. Holanda tiene una población prácticamente igual a la chilena, pero claro, están en Holanda. La cultura es distinta, es un país desarrollado. En Holanda la natalidad es baja. Y en Holanda, curiosamente, el ultrasonido lo hacen fundamentalmente gente dedicada a hacer ultrasonido, fundamentalmente tecnólogo, o gente que hace ultrasonido específicamente, que para hacerlo, para hacer diagnóstico perinatal deben dar una prueba. Si no la pasan, no pueden hacer. La prueba hay que darla cada 2 años. Si reprueban, no pueden hacerla. Y además se auditan anualmente las imágenes, que están todas centralizadas, país desarrollado. O sea, todas las fotos y los clips están centralizados y se pueden acceder a estas bases de datos y los informes. Y para más aún, los nacimientos están todos centralizados, de tal forma que se sabe qué niño nace con defecto, qué niño se aborta, por qué se aborta exactamente. Entonces hay probablemente métodos estadísticos que permiten saber por qué uno no diagnostica cardiopatías congénitas en un país de estas condiciones y con estas características. Las razones son 3. Primera razón, incapacidad para obtener los planos de visión correctos. Esta gente entrenada, que da prueba cada 2 años, que los auditan todos los años, y que les gusta hacer, por lo menos en teoría, porque este es su trabajo, lo que hacen. 49% de los errores se deben a que el operador, con todas estas condiciones, no fue capaz de obtener el plano de visión, o sea, un error, porque no se adaptó, porque no esperó que el feto se moviera, porque no tomó el ángulo adecuado, porque se le olvidó mirar el corazón o el protocolo. Luego, un 31% de las veces, un tercio de las veces, el operador hizo el plano. El que revisó el plano, o sea, la foto o el clip, encontró el defecto, pero el operador no lo reconoció. O sea, o se le olvidó, o miró pero no observó. Fíjense estos errores. Estamos hablando de una proporción importante de error humano específicamente. Y el error inevitable, un 20% en el cual, haciendo el protocolo, la cardiopatía no era visible. Puede ser una coartación, puede ser un drenaje venoso anómalo u otra cardiopatía. Ese es error inevitable. 80% error humano. Así es la vida. Siempre es así. En todo orden de profesión. Y nosotros no estamos ajenos a esto. ¿Cómo hacer que esto no ocurra? Bueno, hay que capacitar a la gente, hay que exponerse a casos. Si uno ve puros casos normales, no va a aprender nunca lo que es anormal. Si uno sospecha algo, hay que tener a alguien a quien derivárselo, porque uno tiene que saber si realmente lo que encontró era algo anormal o es normal. Y si es algo normal, ¿qué es lo que es para aprender? Hay que tener feedback del diagnóstico inicial, auditarse. Esto es sumamente importante, hay que ser autocrítico. Si uno no es autocrítico, uno está convencido que hace las cosas bien. Y si las hace bien durante años, está convencido de que porque lo ha hecho durante años, lo hace bien. Y yo estoy convencido que hasta el día de hoy me equivoco. Pero créanme que estoy convencido que trato todos los días de no equivocarme. Definir las capacidades y limitaciones. Las expectativas del público hoy día son del 100% y probablemente más del 100%. Sin embargo, nuestro trabajo, en todo orden de cosas, no es infalible. Si nosotros no enseñamos o no tenemos consentimiento informado, tenemos una ventana de riesgo médico legal. Este proceso me llevó a decidir que lo que yo estaba proponiendo durante todos estos años, imagínense lo que les he contado, esta historia del corazón que puede ser aburrida para algunos de ustedes, me di cuenta después de analizar y releer este trabajo exquisito del grupo de Hack de este año, que yo estaba equivocado. Durante años he enseñado corazón aquí, he enseñado corazón en distintas partes, he escrito muchas cosas de corazón, he dado charlas en distintos lugares,
Y yo creo que hoy día estaba equivocado en cómo hay que enseñar corazón. Yo creo que hay una situación que explica por qué durante tantos años en los cuales hay conocimiento médico, hay operadores capacitados, hay gente entrenada, hay muchos mejores equipamientos, aún nos saltamos a tener un diagnóstico constante de un grupo cada vez mayor de cardiopatías congénitas y tenemos que enfrentarnos a que la gente deba ir a lugares específicos porque ahí se hace mejor el examen. Eso no brinda lógica con la medicina pública, con la salud pública en general, y eso significa que más de 28 años han llevado a la práctica que alrededor de la mitad de las cardiopatías se detectan. Y lo peor de todo es que nosotros no tenemos cifras en nuestro país. La semana pasada hubo un curso en Clínica Las Condes, el cual me tocó hablar específicamente de esto. La verdad es que me tocaba hablar de otra cosa, pero puse este tema, que es un tema país, que es que nosotros teníamos antes del auge mejor estadística, y el auge ha significado que nadie sabe nada con respecto a las malformaciones congénitas, y ahora recién estamos sabiendo un poco más por la interrupción de embarazo, por la ley del IVE específicamente, pero hoy día cada vez sabemos menos, y básicamente la doctora Gabriela Enríquez, cardióloga infantil, mostró un par de cifras que vienen a validar que estamos lamentablemente entre el 50 y 60%. A pesar de que dentro de nuestro país hay mucha gente capacitada, tenemos una base instalada de equipos muy buenos, y lo peor de todo es que probablemente somos un lunar aún en la calidad de medicina con respecto a otros países, medicina pública específicamente, lo cual implica que probablemente en nuestros vecinos las cifras probablemente son muy, muy inferiores. Bueno, este proceso, naturalmente, ustedes comprenderán por lo que me han escuchado que soy una persona absolutamente obsesiva, y al luego de sentirme relativamente confortable con la suspicacia que siempre me da, porque yo parto de la base que no confío ni en mí mismo, entonces el hecho de buscar una meta nueva, un desafío nuevo, era algo natural. Y esta meta es, voy a seguir más rápido porque ahora no tiene tanto sentido, es más o menos el mismo proceso obsesivo-compulsivo, pero en otra parte del feto, que era la parte más difícil. La parte más difícil es la cabeza, porque el cerebro es un órgano que termina de formarse a los 2 años de vida, de tal forma que uno parte, no solamente entendiendo que uno en la vereda del obstetra no entiende nada de la cabeza, la anatomía del cerebro es mucho más compleja, las imágenes del cerebro son excepcionalmente difíciles, y hoy día, en el siglo XXI, con el desarrollo de la genética, para más remate, el diagnóstico que se sustentaba hasta hace algunos años atrás en imágenes, hoy día es un diagnóstico genético. Y para más remate es un diagnóstico de genética molecular, lo cual lo hace probablemente más aún inalcanzable para nosotros en un país pobre, y hoy día más pobre aún por la pandemia. El siguiente desafío era el cerebro. Entonces, esta fue un artículo de la revista chilena que dije, ¿cuál es nuestro siguiente desafío? Mirar el cuerpo calloso permanentemente. Este es un desafío global. No hay persona que no entienda cerebro que no diga, fetal, que no diga que ojalá miremos el cuerpo calloso en forma permanente. Nosotros en nuestro staff casi siempre lo vemos. Yo lo veo siempre, desde hace muchos años, y ya entonces cumplí el objetivo, pero el objetivo partió antes. Y el objetivo partió entendiendo un poco el cerebro, y a eso jugamos con la fosa posterior, hice nomogramas que fueron utilizados durante muchos años, esto fue el 2005, hoy día hay nomogramas de mejor calidad, y hemos estado tentados de hacer nuevos nomogramas, pero la verdad es que es un trabajo realmente arduo, y la verdad es que uno se va poniendo viejo y estas cosas son probablemente un poco menos entretenidas. Después empezamos a pelear el año 2006 de cómo ver el cuerpo calloso, hay mucha gente que lo decía que hay que verlo con 3D, nosotros dimos ejemplo que el 3D no servía para esto, y el tiempo nos ha dado la razón, pero el 3D servía para otras cosas, y básicamente lo que enseñamos aquí es cómo uno podía ver la línea media accediendo, mirando el perfil del feto, cosa que hoy día mucha gente hace. Durante muchos años, esto fue en 2007, no fue una idea mía, fue una idea de Gianluigi Pilù, un ecografista brillante, de los cuales yo tengo todos sus libros porque he aprendido mucho de él, pero tuvimos la suerte de hacer esto con volumetría, incluimos un gran volumen de gente, y ahí naturalmente empezamos a tener problemas, empecé a tener problemas por mis falencias tremendas que tengo, y tuve que incluir a Rina Naveas, que era matemática del Departamento de Ingeniería Matemática en la Universidad de Concepción, porque no tenía idea de hacer estadística, y la verdad es que tampoco sé mucha estadística al día de hoy, a pesar de todo lo que hemos publicado, y esa es una de mis falencias. Yo tengo más impulso motor que capacidades. Luego empezamos a llenarnos de casos del cerebro,
damos naturalmente en estos trabajos que les nombraba antes, que son colaborativos, con macrocefalia, con septum pellucidum no visto, con lipomas de pericalloso, y también a seguir haciendo cosas. Esto fue un trabajo muy importante que publicamos el año 2016 de cómo medir el quiasma óptico en visión directa, sin ningún tipo de reconstrucción tridimensional, y tenemos los nomogramas publicados de quiasma óptico que tiene importancia para un tipo de patología. Esto lo hicimos en colaboración con una autora de España que rotó conmigo acá, más una muy buena amiga que hemos hecho durante años clase, que es Flavia Correa de Portugal, y un neuroradiólogo pediátrico de Portugal. También hicimos este trabajo el año 2016. Luego seguimos haciendo nomogramas del acueducto de Silvio para ver cómo enfrentar entonces el diagnóstico de hidrocefalia obstructiva por estenosis acueductal. Así que para eso describimos cómo se tenía que ver el acueducto de Silvio en tiempo real y cómo medirlo. Hicimos los nomogramas también, que están ahí publicados hace poco, el 2017. Y luego empezamos a incursionar en los últimos años, en 2019, con trabajos ya bastante más maduros e importantes en relación al cerebro fetal. Primero analizando los planos de visión y por último mostrando que nosotros podíamos ver el cuerpo calloso en los planos clásicos, cosa que no existe en ningún libro. Ningún libro dice que uno puede ver el cuerpo calloso en los planos de visión que ustedes hacen, porque se los han enseñado en la beca para mirar la cabeza. El cuerpo calloso siempre se ha dicho hasta el día de hoy que se ve solamente en visión directa transfontanelar, a través de la fontanela. Y nosotros describimos que se podía ver. La idea original la recogió un amigo, que es Laurent Guibaud, de Francia, que lo publicó en una carta al editor. Es una carta al editor, no era un trabajo formal, él puso la idea y nosotros nos apuramos en publicarla porque llevábamos tiempo trabajando. Él publicó la idea del complejo anterior y nosotros propusimos el complejo posterior y definimos cómo se hacía esto específicamente en un porcentaje importante de casos. Y este es otro de los trabajos que les estoy mostrando, este junto con el de Chef-Vasotraquea sustantivo en el diagnóstico prenatal, que era que básicamente en un plano de visión que ustedes utilizan normalmente, que es el transventricular, se concentraba uno en el segmento anterior, en esta parte, y esta parte que era el cabo septum pellucidum, que normalmente no lo ve, pero que está rodeado de cosas que son súper importantes, y estas cosas básicamente las describimos. Había una fisura, había un surco, habían astas anteriores de los ventrículos, habían tejido pericerebral, estaba el cabo del septum pellucidum, habían zonas que la podía haber hemorragia, y estaba el cuerpo calloso, que es esa línea en rojo que se veía con claridad. Y luego, si uno hacía un plano nuevo, que era llevar el transductor hacia más craneal, aparecía el complejo posterior. Este plano no está descrito, lo describimos nosotros, y describimos las cosas que formaban este plano, que era básicamente parecido al anterior, pero un poco más arriba, y veía otro segmento del cerebro del feto, y también veía el cuerpo calloso cruzando la línea media, de tal forma que no todo el cuerpo calloso, pero parte del cuerpo calloso se podía ver en las visiones que siempre se han hecho. Y claro, no se saben, porque así ocurre en la ciencia, porque no hay conocimiento médico y en este caso no había tecnología que permitiera verlo. Entonces, uno aprende estudiando y aplicando, en este caso en la vereda del diagnóstico, máquinas que le permitan tener mejor visión. Y describimos que el cuerpo calloso se podía ver en planos de visión directa. Y hasta ahí era perfecto. Estas ideas en medicina parten con un auge, por supuesto hay suspicacia, luego se estabiliza en una meseta, después lo hacen pedazo, y finalmente las ideas, luego de 10 años, hace 20 años atrás, se estabilizaban. Hoy día probablemente eso ha cambiado a 5 años, y lo que quedaba por hacer era la guinda de la torta, que era lo más complejo de todo, es que luego de haber logrado esta metodología, había que ver si era reproducible. Y ahí completaba la segunda gran pregunta que nos hicimos cuando partimos con Corazón, y que partió en esta génesis de la frustración de no haber diagnosticado una coartación de la aorta tempranamente, y que imprimía en cómo uno puede hacer que el diagnóstico mejore, y que esta mejoría de técnica sea aplicable por otros operadores, sea reproducible, o sea, que la idea realmente produzca no solamente una siembra, sino que una cosecha fructífera en distintos operadores. Y lo que hicimos fue madurar la técnica, y luego de eso
aplicar una técnica que también era un poco distinta, que era ver el hemisferio proximal al transductor. Ahí decidimos en el fondo que lo que había que hacer era angular el transductor para ver el hemisferio proximal, que en ninguna guía tampoco está hasta el día de hoy. Las guías están actualizadas al año 2020, eso es motivo de otra discusión, pero esta nueva técnica permitía en el fondo ver el hemisferio proximal, que era un hemisferio que no está incluido en las guías. O sea, para las guías habitualmente el cerebro tiene solamente una parte, salvo para las guías de España y de Francia, que el cerebro es completo. El resto del hemisferio proximal no está incluido, sin embargo el hemisferio proximal se puede ver en forma simple, también en las estructuras que lo conforman, y obviamente también hay una riqueza de información que obviamente puede ser utilizada para la pesquisa de malformaciones. Bueno, esta es la portada del año de abril de 2020, el cual nos ganamos la portada con este trabajo, un trabajo realmente difícil. Nos demoramos más de 2 años en levantar un poco más de 600 pacientes en un trabajo colaborativo que hicimos con el Hospital 12 de Octubre de España, y en el cual participamos nosotros 5 operadores de Concepción, en los cuales había 3 revisores, 2 expertos y 1 no experto, con una complejidad estadística mayor, que por supuesto la pudimos hacer ya sea que 2 de nuestros miembros son expertos en estadística. Hicimos un trabajo de verdad. El primer trabajo de verdad científico que publicamos, lo publicamos en este año, en el cual se involucra todo un proceso, que también estaba con algunas imperfecciones, producto de mis incapacidades, pero tenía un N adecuado, se hizo un proceso adecuado, se hizo un levantamiento estadístico, se sacaron conclusiones afines con esto. El trabajo tiene 2 partes, esta que está publicada y otra que está en proceso, que esperamos publicarla el 2021, si Dios quiere, y que naturalmente está aquí, que es que básicamente todo este proceso se puede hacer y es reproducible. Con lo cual, si uno lo aplica en un feto normal, va a reafirmar su normalidad, y de su aplicación va a emergir un grupo importante de fetos en riesgo de tener una malformación del sistema nervioso central, supratentorial, y por ende va a ser de beneficio de ser derivada a una neurosonografía. Para terminar, en 21 años, claro que fue posible maximizar la pesquisa prenatal, no solamente de malformaciones cardíacas del sistema nervioso central, y claramente fue y es posible hacerlo reproducible. La verdad es que en 21 años hay tiempo suficiente, ya les dije que las cosas se asientan. Bueno, en todo el cerebro todavía falta que se asiente. Aquí hay cosas, para que estas cosas se decanten, hay cosas incluso políticas, como las hay en toda orden de cosas. Esto se va a demorar más tiempo y probablemente, a lo mejor nunca va a ser tan importante a nivel global, porque venimos de un país que está en los confines del mundo, y hecho por un chileno además, de tal forma que probablemente a lo mejor se diluya y no sea importante. La verdad es que yo estoy convencido que por lo menos lo logramos, y esto fue fundamentalmente algo que se hace con perseverancia, esfuerzo y dedicación. La verdad es que no hay ninguna otra fórmula para lograr un objetivo que es que uno se lo proponga, trate de hacerlo esforzadamente y en forma dedicada. Y si uno lo hace así, es muy poco probable que no logre los objetivos propuestos. Uno se va a equivocar. Y eso, la equivocación, es porque la pregunta correcta no era correcta. De tal forma que la pregunta importante a hacerse es cómo uno se plantea la disyuntiva relevante que va a motivarlo para detenerse a desarrollar algún estudio que pueda tener alguna implicancia, ya sea para el fruto personal de uno o en situaciones como esta que son gratificantes, probablemente más a nivel global. Espero no haberlos aburrido. Yo, Marcelo, no tengo muy claro si esta charla fue motivacional o traté de hacerla un poco más entretenida. Hay harto matiz de enseñanza porque son becados y naturalmente yo estuve en la situación de ustedes y me encantaba que alguien me enseñara. Ojalá alguna de estas cosas haya quedado en la retina de ustedes y pueda serles útil. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Fernando por la excelente presentación. Yo creo que cumple a cabalidad con objetivos que yo me he planteado para estos seminarios, sobre todo viniendo desde
gente que hace investigación desde lo clínico, ¿ya? Y hace, y muestra de muy buena manera, digamos, el cómo el estar interesado en responder preguntas, digamos, que son obviamente de beneficio para hacer mejores diagnósticos, ya, para los fetos, ¿cierto? Y las pacientes, se traduce en la necesidad de hacer estudios, de hacer colaboración, de profundizar en los temas y en tratar de utilizar los recursos incluso que están disponibles en todos lados, pero no todos se hacen las preguntas ni se meten en el campo de estudio para levantar información, generar nueva información y de esa manera contribuir no tan solo al, al al conocimiento en general, sino también contribuir a posibles aplicaciones o cambios de protocolo o a mejoras, ¿cierto?, en el punto de vista de lo clínico, ¿ya? Así que yo creo que la presentación y toda la historia como la relataste cumple a cabalidad con lo que nosotros queremos también contar y transmitir a quienes están realizando la beca, ¿cierto? Y también puedan generar estas preguntas, ¿eh? Y seguir un camino que los lleve a resolver algunas partes, ¿ya?, de toda esta, ¿cierto?, problemática y contribuir a distintas áreas. Entonces ahora quisiera saber si hay preguntas, ¿no? Está totalmente abierta. Pueden habilitar su micrófono y preguntar abiertamente. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Doctor, buenas tardes. Yo tenía una duda. Bueno, en sus comienzos, porque me imagino que ahora ya no es así, ¿usted en algún momento se tomó como alguna clase, algún curso, algo respecto a investigación en sí? ¿O siempre fue como ayudado de gente que sabía y lo ayudaba en sus proyectos? Porque yo creo que eso es algo difícil para nosotros ahora, que quizá un mundo un poco desconocido, el análisis de los datos, por ejemplo, los estudios más grandes y cosas que quizá, o sea, que realmente no sabemos mucho. Sí, gracias por la pregunta, Marisela. No, yo soy un desastre. La verdad es que hasta el día de hoy sigo siendo un desastre. No he tomado ningún curso de nada. Por eso me he equivocado mucho. Cuando he mandado paper, he cometido aberraciones que son dignas de publicarlas en el diario, exclusivamente por desconocimiento. Pero probablemente lo que más tengo son ganas. Entonces las ganas de alguna forma hacen que el motor funcione. Entonces, claro, al principio probablemente también, cuando yo partí con esto, era más fácil publicar, porque había menos gente tratando de publicar. Hoy día hay una presión por publicar enorme, porque las carreras académicas exigen esto. Las universidades tienen también naturalmente mayor exigencia para sus docentes que tienen que hacer tu publicación, de tal forma que hoy día es una situación probablemente un poco difícil, o sea, distinta a lo que ocurría hace 10 años atrás. Hoy día colocar un papel en la revista que yo colocaba, todos los papeles, me cuesta una barbaridad, porque hay mucha presión por publicar y porque además están colonizadas por problemas políticos. O sea, a mí no me publican trabajo en algunas revistas porque soy competencia de la gente que trabaja adentro. Entonces, y esa es la realidad en todo orden de cosas, así es la vida. Entonces, yo creo que sí, a diferencia de la situación mía, hoy día hay más sistemas de apoyo, porque así como hay más exigencia, hay más gente preparada para dar ese apoyo. Y naturalmente las facultades, y en este caso el departamento específicamente, tiene gente que entiende de investigación, Marcelo es uno de ellos, hay gente que apoya en bioestadística, que está disponible para desarrollar las ideas, y naturalmente siempre existe la posibilidad que uno pueda conversar con alguien, que es lo que uno hacía anteriormente, para ver si lo que se le está ocurriendo tiene algún sentido y cómo puede enfocarlo, de tal forma que yo creo que hoy día, a pesar de que la situación no es comparable y probablemente las exigencias son mayores, también hay más recursos y están más accesibles para poder lograrlo. Una pregunta, yo tenía una duda que me pareció súper relevante lo que mostraste en total, pero sobre todo lo que mencionaste sobre
cómo se puede analizar lo que ocurre con el cerebro, ¿ya? A nivel fetal. Y obviamente mencionaste, ¿cierto?, que se pueden diagnosticar malformaciones, ¿ya? A nivel cerebral. Pero mi pregunta apunta, siempre, digamos, yo veo la parte también vascular, cardiovascular, los flujos, ¿ya?, que hay por ahí. Yo no sé si a nivel cerebral se pueden determinar ahí algunos cambios de flujo o alteraciones de flujo probablemente tal a nivel cerebral que podían ser de alguna manera mostrar que hay algún tipo de alteración en la vida fetal. Sí, sí, mira, la respuesta es ambigua. Sí y no. Nosotros podemos acceder a ver la arteria cerebral media, y probablemente muchos de ustedes lo han hecho en el Doppler de fetal, que es una visión que se hace por vía abdominal. Y en neonatología se utiliza también, Marcelo, mucho la visión a través de la fontanela, de la ventana acústica del nacido, observar la arteria cerebral anterior o algunas de las arterias que ascienden al cerebro. Y eso también tiene información desde el punto de vista funcional y en relación a muchas patologías. Pero en la vía intrauterina, la verdad es que el acceso transabdominal tiene baja resolución. Entonces, el acceso ideal es el acceso endocavitario con el feto encefálica por vía vaginal. Lo cual ya es una limitante porque requiere que el operador sepa hacer ese acceso. Hoy día cada vez más gente lo sabe hacer. Pero hay que entrenarse para hacerlo. Acá las 7 personas que trabajan en la unidad lo hacen rutinariamente. Y cuando uno tiene una ventana acústica más cercana y una distancia focal más cercana, puede utilizar de mejor forma el Doppler. Pero también tiene la dificultad de que el acceso transvaginal requiere utilizar las 2 manos del operador. La mano que toma el transductor y la mano que toma el feto, para que no se mueva. Por vía abdominal. La mano con el transductor va en la vagina y la otra mano va por vía abdominal colocando el feto en la posición para la ventana acústica. Y eso hace que uno no tenga más manos para poder manipular el equipo, para poder manipular el cursor del Doppler. Sobre todo en estructuras muy finas, de bajo flujo, lo cual lo hace súper poco reproducible, Entonces, la verdad es que los vasos que se pueden isonar, sí, la respuesta es sí, se pueden isonar vasos, pero probablemente no al nivel que uno quisiera. Y la experiencia mía es que, específicamente en flujos bajos, venosos del cerebro, es que es muy poco reproducible. Yo tengo otra pregunta. Por un artículo que últimamente he estado revisando, digamos, hay algunas cosas, por ejemplo, en que se tratan de hacer correlaciones de datos de ultrasonográfico, ¿ya?, con algunos marcadores, por ejemplo, moleculares en las pacientes o en la misma sangre fetal, de repente hay algún marcador que se puede obtener. No sé si tú has participado en algún estudio que hagan ese tipo de correlaciones, por ejemplo, marcadores cardíacos, por ejemplo, podrían ser en plasma fetal, ¿ya? No he participado en ninguno de esos estudios, no. Porque, como tú decías, claro, hay algunas cosas que se han tratado de hacer por estudios de biomarcadores moleculares y tal como decía, es demasiado caro eso para querer implementarlo como diagnóstico. Entonces, se me ocurre a mí, digamos, que podría ser alternativa también para complementar información y de repente hacer estos nexos entre lo más molecular y lo que ocurre ahí con el estudio. Quizás lo más tangible, lo más globalmente utilizado hoy día es para el screening de preeclampsia, en el cual, en ese caso, es un área que tú manejas bien por la placenta, ¿te fijas? Hoy día el protocolo ideal de funcionamiento para la dirección del screening de preeclampsia es una combinación de antecedentes maternos, el Doppler de la arteria uterina en el primer trimestre y algunos marcadores bioquímicos en sangre periférica materna. Nosotros intentamos hacerlo por justo antes, previo al estallido social, teníamos en
máquina en el laboratorio acá que permitía hacer uno de los marcadores en plasma. Afortunadamente también no era caro y nos envalentonamos en tratar de hacer el protocolo completo, incluyendo el marcador sérico. Pero por algún motivo Roche dejó de traerlo al país y después ya vino la catombe entre económica y pandémica y esa cuestión quedó stand-by. Y naturalmente yo creo que hoy día es difícil tratar de reproducirlo porque ese examen además involucraba un costo anexo que no está cubierto por codificación FONASA. Yo creo que es muy poco probable que las guías vayan a cambiar en ese sentido en el corto plazo porque significaría un gasto más de salud del país en algo que... Sí, claro. Claro, que es prevención, pero no creo que tengamos tanta plata para poder hacer prevención en eso. Hay cosas que son más urgentes, ¿te fijas? Entonces, sí. Pero eso es lo único que estamos metidos. Lo único. Muchas gracias. Ya, pues, gracias a Fernando, sobre todo, gracias a todos y todas quienes estuvieron presentes en esta sesión. Y próximamente enviaremos otra invitación ya en un par de semanas para tener otra sesión como esta. Tenemos por ahí unos investigadores mexicanos ya que nos van a hablar de preeclampsia. La doctora Casanelo también próximamente, ya hablando de su tema de investigación, y después el doctor Heredia está ahí en el calendario, ¿ya? Así que ahí vamos a estar cordialmente invitándolo a todos y a todas para que sigamos en estas conversaciones, ¿ya? Gracias, Marcelo, gracias por tu tiempo. Gracias a todos y todas. Gracias, Fernando. Gracias. Chao, nos vemos.